estamos, sí señor. Hay algunos problemas de volumen, ¿no? Sí. Todo está perfecto, como siempre. Bueno, María Pía López, socióloga, miembro de Carta Abierta. Muchas gracias por acompañarnos. Roberto Gargarela, sociólogo, miembro, profesor de Derecho Constitucional, miembro del Grupo Político Argentino. Gracias por estar acá también. Y planteábamos con Eduardo, ustedes lo habrán escuchado al principio del programa, en la presentación de los temas de la noche, esta idea de una etapa de debate inédito, por lo menos inédito en los últimos 30, 40 años quizás en la Argentina, por la riqueza, por la intensidad de la discusión de la política, de los intelectuales alrededor de la política, la creación de Carta Abierta, de otros colectivos intelectuales. Digamos, ¿qué mirada se puede hacer en principio sobre el fenómeno, Gargarela? Me parece valioso esto, que haya mucha reflexión sobre el tema. En todo caso me interesa discutir sobre los contenidos. Y me parece que también la discusión deja mucho que desear y que también el discurso de la intelectualidad oficialista deja mucho que desear. Yo creo que yo pediría en todos los casos una mirada más crítica y, digamos, irrenunciable en términos de defensa de derechos, y me parece que eso falta, que hay una idea de cerrarse, abroquelarse y proteger algo, digamos, como si afuera estuvieran, digamos, dando vuelta demonios, cuando en realidad yo creo que la función del intelectual es asumir un punto de vista crítico siempre ante el poder económico, ante el poder político, y entonces, nada, digamos, por un lado tenemos cantidad de amigos comunes entre intelectuales de aquí y de allá y demás, y eso es importante y está bien, y el diálogo puede estar presente, pero sí echo en falta, digamos, un punto de vista más férreamente crítico y defensor de derechos. María Pía López, ¿se abrió en ese sentido lo que decía Gargarela? ¿Se abrió el otro día algo de esa discusión en Carta Abierta? ¿Implicó esa discusión la admisión de alguna debilidad en lo que Carta Abierta y uno mismo llama el relato del kirchnerismo? Yo tengo la impresión, Carta Abierta, es raro que ahora aparezca esta idea sobre Carta Abierta después de 3 años de funcionamiento. Carta Abierta tiene asambleas quincenales y ninguna de esas asambleas careció de discusión y de discusión bastante confrontativa con algunos hechos de gobierno y en algunos casos elogiosa respecto a otros hechos de gobierno. Es decir, Carta Abierta es un espacio de discusión que supone una relación muy fuerte, que se trabaja mucho en relación a preservar la autonomía de la palabra y también preservar un compromiso político. Digamos, es esa situación, en parte porque nace alrededor de la crisis por las retenciones, de la discusión con la mesa de enlace, entonces nace con esta cuestión que es al mismo tiempo acompañar, defender en ese momento lo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero al mismo tiempo preservando un modo de lenguaje, un modo de la conversación y un modo de relación con el poder político que siempre implicó esta autonomía de funcionamiento. En ese sentido, Carta Abierta es un espacio, digamos, donde nunca se ha evitado ningún debate con respecto a otras posiciones ajenas al kirchnerismo. Es decir, yo diría, nos reconocemos muchos de los que estamos ahí, no todos, como personas que se entusiasman con este momento político de la Argentina, lo acompañamos con distintos entusiasmos, pero al mismo tiempo todos tenemos diálogos, debates. Hace un par de semanas, quizás en un espacio menos visible que esto, pero que también circuló muchísimo por YouTube, tuvimos una discusión, me parece muy relevante, algunos miembros de Carta Abierta con intelectuales del Frente de Izquierda, y esas discusiones las venimos sosteniendo a lo largo de la existencia de Carta Abierta. Es decir, es un grupo al que yo diría que no se lo puedo acusar de reticencia a la discusión. Y que esto que apareció ahora en estos días, a partir de la filmación de la Asamblea, es algo que si uno revisa las largas asambleas de Carta Abierta, está en otros momentos. Le puedo hacer una pregunta desde la ignorancia. ¿Ustedes siempre, cada una de las asambleas, las filman y las incorporan a YouTube, o son algunas que tienen esa práctica? Todas las asambleas, desde el momento en que apareció un compañero con una cámara filmadora y empezó a filmarlas. Hasta ese momento no había ningún integrante.
por lo menos hace un año que se por ahí que el están momento, filmando. más una discusión. Yo creo que es el momento... En el momento donde se está discutiendo después de un mal resultado electoral, por ahí eso le da un escenario para el resto del público distinto y sale del ámbito más reservado a los debatientes en sí mismos. Sí, y además porque creo que estamos en un momento que también habría que pensar qué significa, ¿no? Que es de reposición de la palabra intelectual también, de la palabra, de cierto tipo de argumentación. En ese sentido me parece que es uno de los elementos muy fuertes a tener presentes como promisorios del momento político, que es el grado de debate argumentativo que se da. Es un momento, digo, si uno revisa los libros de los últimos tiempos sobre el kirchnerismo, son muchos, son libros sustentados, con argumentos, con discusiones, digo, y es extraño que aparezca esa situación donde el campo intelectual se ve forzado a discutir, se ve interpelado a alguna discusión, al mismo tiempo que esa discusión por distintos canales, distintas vías, llega a un público masivo. Me parece que estamos en una situación realmente interesante para pensar esta situación y creo que en eso es también que una asamblea que hace quizás en otro momento no le interesaba a nadie, el modo que entre nosotros estábamos discutiendo, esté puesta en discusión, ¿no? Y Gargarella, ¿usted cómo ve estas cosas que dice la licenciada López? Licenciada, ¿no? No, creo que siempre, para cualquier grupo intelectual, estar cerca del poder, pasaba lo mismo con el grupo de intelectuales alfonsinistas, digamos. Estar cerca del poder es un problema para el intelectual y hay enorme riesgo de que uno se convierta en complaciente frente al gobierno y justificador oficial, digamos, lo quiera o no. Entonces, yo creo que cuanto más se acerca un grupo al poder, más ese riesgo aparece y yo creo que en este caso, como en otros casos, ha pasado. Y me parece que cuando hay, como en Argentina, violaciones sistemáticas de derechos de cualquier tipo de grupos, de presos, de tobas, de grupos sindicales, de grupos de izquierda y demás, lo que hay que hacer es hablar alto y claro, y lo que uno espera del intelectual es eso, es que pronuncie una voz alta y clara, digamos, y no importa, digamos, quién cae en eso. Ahora, ¿eso quiere decir no tener conciencia política? No, en absoluto, pero, digamos, y no tener visión de poder, no, por supuesto que hay que tener visión de poder, pero creo que eso, hay un enorme riesgo, y es un riesgo que uno lo ve, digamos, que la cercanía del poder genera, y hay que evitarlo. No, usted cuando comenzó su exposición, en la primera pregunta usted, cuando hablaba de la virtud del debate, dijo, bueno, el debate no es tan rico como parece. Me parece que hay mucha energía mal puesta. Me parece que hay una increíble concentración de la atención en la cuestión mediática y no mediática. No sé, yo no tengo empacho en eso, hace 20 años que escribo sobre la democratización de los medios de comunicación, o sea, es un tema que para mí, pero me parece que hay una obsesión tan extraordinaria, ¿no? Si uno podría decir, había una película norteamericana, sobre un año sin mexicanos, ¿no? Entonces se planteaba, ¿qué pasaría si hay un año sin mexicanos en Estados Unidos? Catástrofe. Bueno, ¿qué pasaría si hay un año sin TN, un año sin Clarín? La desigualdad sigue, la pobreza sigue, digamos, la miseria sigue. Entonces me parece que estamos poniendo una energía tan grande en eso, se está poniendo energía tan grande en eso, y me parece que eso, que tenemos una mirada demasiado complaciente, demasiado, digamos, pensando en los medios y no pensando en los problemas estructurales que tiene Argentina y que son extraordinariamente graves. Entonces, en ese sentido me parece que hay una pérdida de foco que tiene que ver con una cierta blandura intelectual. Gargarella, cuando usted decía que no es recomendable que el intelectual se acerque demasiado al poder porque se contamina. Digo, ¿qué pasa con el intelectual? No es que se contamine, sino que pierde su capacidad crítica, sí, claro, muchas veces. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el intelectual que dice, además yo quiero, además de desarrollar mis ideas, de discutirla, quiero transformar algo de la sociedad en que vivo, y si no es del poder es difícil transformar? Entonces, digamos, esa persona que se acerca al poder pierde su categoría de intelectual, se transforma en un depende del contexto. político. En general,